Te voy a decir algo gordito. ¿Está en clase? Ujú. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Tardes. ¿Cómo les fue en el Kahoot? Buenas tardes. Menos. Buenas tardes. ¿Cómo les fue en el Kahoot? Muy bien. ¿Bien? ¿Sí sacaron las 15? Según yo quedé en segundo lugar. Ah, muy bien. Entonces, de dudas que tengan de lo que vimos la clase pasada. No, ninguna. No, ni una. Maestra, disculpe, esta es mi primera clase en, creo que es química. Sí, es química. Sí, es mi primera clase porque la primera que tuvimos no pude entrar. ¿Sí estás en el Classroom? ¿Mandé? ¿Sí estás en el Classroom? No, creo que no estoy en Classroom. Es que como yo ahorita no tengo teléfono, solo mi mamá tiene, apenas la metieron al grupo. Entonces, dile a tu mami que en el grupo mande un correo para que estés en el Classroom, porque en el Classroom están todas las clases grabadas y va a estar esta de química. Ahorita nada más, esta es nuestra segunda clase de química, pero también para que te pongas al corriente con las demás y Sí, también sí. veas las tareas. Ok. Gracias. Sí, de nada. Entonces, no hay dudas, nada. No, ni una. No. No, maestra. No, maestra. ¿Qué tema vieron, la semana pasada? Vimos las propiedades de la materia, Ajá. vimos lo de conocimiento científico Más. y tipos de mezclas. Y ya, Ah, ok. Ok, muchas gracias. y no te preocupes. Entonces, ¿alguien me puede recordar cómo se clasifica la materia? ¿Quién se acuerda cómo se clasificaba la materia? Creo que es algo que ocupa, es un cuerpo que está en el espacio, creo que sí. ¿Por No, orgánica e inorgánica? no, la materia, ¿cómo se clasifica? Acuérdense que eran dos. Eran dos y de esas dos salía. De hecho, aquí les viene la respuesta en esta diapositiva. Aquí está la respuesta. Homogénea y heterogénea. Esa es una parte, o sea, la materia, acuérdense. Ya los caché que no están estudiando. Está la materia y se clasificaba en dos. De ahí. Sólido, líquido y gaseoso. No, Mezcla. está en mezclas y en qué más. Algo aquí. Compuestos. Sustancias. Sustancias. El compuesto es parte de las sustancias. Sustancias. Ay, no. Sustancias puras, ¿no? Están las puras. Muy bien, y ya lo dijo su compañero, los compuestos. Ay, no lo voy a escribir todo. Y de aquí, como ya bien dijeron, están las heterogéneas. Voy a poner hetero y homogéneas. Ok. Ahora, ¿quién me puede decir un ejemplo de mezcla heterogénea? Así uno sencillito, no importa. ¿Una ensalada? Una ensalada. Ay, una ensalada. Y de mezcla ensalada. Ahí está. Y de Homogénea mezcla homogénea. Café con sería azúcar. Sería el aire. Café con azúcar. El café con azúcar, el aire. Muy bien. Etcétera, etcétera. Entonces, seguros que no hay dudas. Es su momento. Maestro, acabo de llegar. No, maestra. Nada más es recordatorio, no se preocupen de lo de la clase pasada.
para en lo que esperamos de que todos sus compañeros se conecten. Deja anotarme si ahorita le cambia, por favor. Ah, Está, de todos modos, mira, está aquí. Aquí está. Nada más que no ok, puse esa porque ya está la respuesta. ok, gracias. Ok. Nos quedamos nada más en los tipos de mezclas. Nos falta ver pues las sustancias. Ay, no, ¿qué tal? Ahí está. Entonces creo que ya pasaron los 5 minutos. Sí, ya se pasaron. Chicos, si alguien no se los ha pedido, no les han dicho, cada vez que entren a una sesión de Zoom, ya sea de química, de español, de la que sea, se les va a tomar asistencia. ¿Y cómo se les va a tomar asistencia? Ustedes van a escribir en el chat su nombre completo, por favor. ¿Vale? Eso, o sea, empiecen a escribirlo. Pues si llegan puntuales, pues así llegando. Pero la tolerancia es de 5 minutos, ¿vale? Ya si tienen problemas de conexión o pues algo que ya está fuera de su alcance, nos avisan por el WhatsApp. Para eso está. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Esto ya lo vimos. Vamos a hablar ahora de los cambios de la materia. Ya una Ahora de sí sus... sería sólido, líquido y gaseoso. Es correcto, ahí es donde pues se habla de este tema, ¿no? Pero, antes de hablar de los estados de agregación de la materia, aquí me equivoqué. Vamos a hablar primero de los cambios de la materia, ¿vale? Estos pueden ser físicos o químicos. Estos es importante que, como pueden ver, yo tuve el error de confundirlos con los estados de agregación de la materia. Anótenlo. Estados de agregación de la materia es cuando viene que sólido, líquido, gaseoso. Ahorita lo vamos a ver. Cuando les hablen de cambios de la materia van a ser físicos o químicos. ¿Ok? Y vamos a ver, pues, qué significan estos. El cambio físico son los que modifican el estado de las sustancias sin transformarlas en otras. Es decir, que supongamos, ustedes tienen una hoja de papel, la doblan, la rompen, la hacen cachitos, la hacen cualquier cosa, la pisan, la muerden, lo que sea. Todo eso que está sufriendo el papel es un cambio físico. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya lo están pisando, lo están doblando, lo están haciendo así pedacitos chiquitos, al final todo eso va a ser papel. Lo único que cambiaste fue, pues en este caso de cuando la rompes, pues sería el tamaño de la hoja. Ese es un cambio físico. ¿Qué otro ejemplo tenemos de cambios físicos? Los famosos cambios de estado, de que tenemos un sólido, pasamos a líquido, de líquido pasamos a gas y de gas a sólido. Esos son cambios físicos. Por ejemplo, el más común cuando hablamos de cambios de estado es el del agua, que tenemos nuestro cubito de hielo. Ese cubito de hielo, ¿qué es? Es agua. Lo dejamos derretir y obtenemos pues ya el agua líquida. Y si decidimos que esa agua la ponen a calentar hasta llegar hasta su punto de ebullición, se va a convertir a gas. Pero ese gas sigue siendo agua, ¿vale? No se está modificando en otra cosa, no es, por ejemplo, alcohol o algo así. No, sigue siendo agua. Otro ejemplo es la fragmentación. Eso en pocas palabras es cuando rompes algo. Rompes una hoja de papel, un vaso, un lápiz, partes un limón, una sandía. Todo eso es un cambio físico. Vamos a hablar ahora de la dilatación. La dilatación es cuando, cuando un objeto aumenta de tamaño. Es decir, ustedes cuando ponen, preparan sus hielitos, está su envase de hielitos, está así el cuadrito, y lo llenan hasta el tope, hasta acá lo llenan de agua.
Ya lo meten a congelar. ¿Y qué pasa? Ustedes pueden observar que cuando ya sacan sus hielitos, se ve un bordecito. Ahí, ¿qué está pasando? Es una dilatación de las moléculas de agua. Van a aumentar su tamaño. Eso pasa cuando hablamos de, pues, de temperaturas bajas. También se presenta cuando aumentamos la temperatura de algún objeto, como por ejemplo el de las famosas vías del tren. Si ustedes han visto las vías del tren, pues están separadas. ¿Por qué están separadas? Porque cuando pasa el tren y las ruedas del tren causan fricción con las vías, ahí se va a aumentar la temperatura de las vías y va a hacer que éstas se unan, van a aumentar su tamaño. Y esa es una dilatación por calor. También hay muchos experimentos, también me parece que hay un experimento de un huevo duro, donde me parece que lo calientan y ya no cabe en la boca de una botella. Pero eso ya es muy específico. También es un ejemplo de dilatación. Y como Maestra, ¿qué pasó? también podría ser con el refresco, ¿no? Cuando lo metemos al congelador también como que hace erupción. Exacto, hace erupción más que nada por lo mismo de que como sus moléculas están dilatando, o sea, me voy a adelantar un poquito a los estados de agregación de la materia. Cuando están los líquidos, aquí tenemos un vaso de agua, ¿no? Las moléculas ahí se están moviendo, ahí están moviéndose, con cierta libertad y todo eso. ¿Qué pasa con la dilatación? Que esas moléculas van a aumentar de tamaño, pero a tal punto de que van a chocar unas con otras y van a estar así como que muy juntas, muy juntas. ¿Qué pasa con el refresco? Que como hay gas y pues la botella no aguanta pues ese aumento de las moléculas del gas, por eso es que pues vemos que hasta parece que va a explotar la botella. Y bueno, regresando, ese también es un buen ejemplo de cambio físico, porque al final de cuentas siguen teniendo refresco. ¿Están de acuerdo? Y otro ejemplo de cambio físico, pues tenemos las mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. Ahora vamos a hablar de los cambios químicos. Y estos son a partir de una porción del material llamada reactivo, se obtiene un material distinto, aquí palabra clave, llamada producto por medio de una reacción química. ¿Qué diferencia un cambio físico de un cambio químico? Que en el cambio químico ya vamos a obtener otra cosa. O sea, ya, por ejemplo, tú le haces un cambio químico a una hoja de papel, pues ya al ser cambio químico, ya después de realizarle ese cambio ya no vas a obtener papel, vas a obtener pues otra cosa, como por ejemplo la combustión. Si ustedes deciden quemar esa hoja de papel, ¿qué van a tener como resultado? Las cenizas. Ese es un cambio químico. ¿Vale? También si queman un árbol, el pasto, pues ya no están obteniendo el mismo resultado, ¿vale? Eso es un ejemplo. También tenemos otro ejemplo que es la oxidación. La oxidación la vemos cuando dejamos un metal así a la intemperie, dejamos que se moje, que ahí esté con el aire, el sol. ¿Qué pasa? Pues se le va a formar ese óxido. Y ese óxido que se le forma a los metales ya no puede convertirse en metal otra vez. ¿Vale? Si por ejemplo tienen una barrita de cobre, por ejemplo, se oxida, ustedes logran retirarle el óxido, ese óxido que le quitaron no se puede volver a convertir en cobre. ¿Ok? Por eso es un cambio químico. Seguimos con la combustión, como ya lo habíamos visto cuando quemamos una hoja de papel. Y terminamos con la fermentación. ¿Alguien sabe de cómo se obtiene el vino? ¿A partir de qué fruta? De la fermentación de De la la uva. uva. De la uva. Correcto. Y si les pregunto de o sea, ¿cómo se obtiene la cerveza, por ejemplo?
No, esa sí no sé. ¿Pues con uva? No, la uva es de vino. Se llama Malta, algo así. De la cebada, algo así. De la Cebada, sí. correcto, de la cebada. Y si no me equivoco, creo que el vodka es de la fermentación de las papas. Ah, pues no hay que irnos tan, tan lejos con bebidas Aquí ya es una alcohólicas, reunión alcohólica. pero también el tepache, ¿qué se fermenta ahí? Pero ¿Alguien sabe? piña, La piña. la Bueno, piña. sí, es la piña, la cáscara La de piña. piña, la sandía. Y bueno, al final de cuentas, cuando ustedes fermentan las uvas, las cebadas, pues ya es como que evidente que ya no obtienen, después de un proceso de fermentación, ya no obtienen esa uva, esa cebada, ¿vale? Esos son cambios químicos. ¿Dudas hasta aquí con esto? No. No, Ok, vamos no, a maestra. continuar. Pues ya, recalcando las diferencias entre cambio físico y cambio químico. Cambio físico es, los materiales no cambian su naturaleza interna, solo su forma inicial. Por ejemplo, cuando rompemos una hoja de papel. Y el cambio químico, los materiales se transforman en otros muy diferentes tras una reacción química. Por ejemplo, la combustión. Entonces, si no hay dudas, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Quién me quiere ayudar con el primero que se está aquí pudriendo la Fermentación. Ese es un cambio químico. cambio químico? Muy bien. Un hielo que se derrite, ¿qué es? Es un cambio físico. Físico. Químico. Físico. Físico, no químico. Luego llegan a confundirse los cambios de todo de agregación de la materia con cambios químicos. Si no, muchachos, los cambios de estado son físicos, físicos, físicos. O sea, sí, tal vez digan, no, pero es que se convierte de líquido a gas o de gas a sólido. Pero Pues sigue sí, siendo agua. ajá, sigue siendo agua. Sigue O siendo sea, la cualquier misma material que molécula. sufra, ¿mande? Que sigue siendo la misma molécula. Es correcto, sigue siendo la misma molécula. Sea la sustancia que le hagan cambios de estado cambios de estado de agregación, sigue siendo la misma sustancia, ¿vale? No sufre, no se vuelve en otra cosa. Regresando a eso, la oxidación de una lata, ¿qué creen que sea? Cambio químico. Químico. Partir un huevito duro. Físico. 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 Sí, de nuevo. La cerveza. Químico. Clásico, químico. Químico. Inflar un globo. De lata. Físico. 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 Correcto. Aquí algo que tal vez pueden llegarse a confundir es con el ejemplo del huevito. Ay. Porque cuando ustedes tienen el huevo así normal sin cocinar y lo ponen a hervir y ya tienen su huevo durito, ese sí es un cambio químico, ¿vale? Ahora, si ustedes ya que tienen, ya esto es aparte, ya esto es otro ejemplo aparte. Ahora sí ya tienen su huevito duro y lo parten a la mitad, ese ya es un cambio físico, como el que les pongo aquí. Por eso les recalqué partir un huevo a la mitad. Si le hubieras dicho nada más un huevo duro, ahí sí tal vez me podrían decir cambio químico. ¿Dudas con esto? No. No, ni uno. No, maestra. No. Entonces vamos a continuar. Ay, un momento. Vamos a continuar con otro ejercicio. Les doy 2 minutitos y a ver quién me puede dar la respuesta correcta. Es la C. Sí, es la C, maestra. La C de La C. Maestra, es la C. casa. La C, La C, la la C, C, la la C. C, la C. La C, profe. Pues la mayoría, o creo que todos coinciden que es la C. Pero voy a aprovechar este ejercicio, como está aquí, para darles un tip.
muchas de sus preguntas de la guía de Comipems tienen preguntas así de relacionar columnas. Y bueno, para que ustedes no pierdan tiempo en hacer uniendo respuesta con respuesta una por una, ¿qué les recomiendo? Que contesten, por ejemplo, nada más el de cambio físico. ¿Por qué? Porque normalmente ya las respuestas ya tienen errores. Es decir, déjenme borro porque nada más uníralo. Así nomás. Por ejemplo, nada más, digamos que en lo que están estudiando, nada más se acuerdan muy bien que era un cambio físico. Imaginemos, ¿no? Y aquí vienen los ejemplos y dicen, chin, ¿qué hago? Nada más identifiquen los cambios físicos. La B sería. La B, la D y la E. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, yo voy a buscar ahora en mis respuestas cuál está cumpliendo todo esto. Todo lo de aquí. Vamos con primero la 1. Nos marca 1A. Pues ya para empezar, yo me regreso, veo que quemar una hoja de papel y pues no, nada que ver con un cambio físico. Cancelo en automático esa respuesta. Ahora voy a la B. Veo que empieza con 1E, 1B, ven, está, pues sí, tiene como que, pues razón para poderla elegirla como correcta, pero ¿qué creen? Aquí Tiene ya uno C. tengo un error, la descarto. Entonces ya está entre la C y la D. Ay, la D Porque pueden también ver, viene uno C. tiene una C, ya la descarto, y como bien ustedes me dijeron, la C. ¿Qué quiero llegar con lo que les acabo de decir? Que aprendan como que a descartar esas preguntas que no tienen nada que ver con la respuesta correcta. Si ustedes ya están súper seguros que, por ejemplo, la A ya no va a ser su respuesta correcta, ya no pierdan tiempo en estar checando una por una. Váyanse a la que sigue, porque ya en primera ya me está dando que esta está mal. Entonces ya para qué pierdo checando que esa es la respuesta correcta. ¿Vale? Y efectivamente, la respuesta correcta a este ejercicio es la respuesta C. ¿Dudas? No. Amén. Entonces, ahora sí, con los estados de agregación de la materia, que son el estado sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ver uno por uno. Primero el estado sólido. Estos tienen forma y volumen definido. Palabras clave. Ay, Dios. Ajá. Estoy usando tablet y por eso me tardo. Las partículas que las constituyen se encuentran muy cercanas unas a otras, ya que predominan las fuerzas de cohesión. ¿Alguien sabe qué son las fuerzas de cohesión? La fuerza. De ¿Que cohesión. están bien unidas? Ajá, que sí, que están bien unidas, es buena idea. Pero alguien que se sabe la definición así muy acá, muy precisa, ¿De qué, maestra? de fuerzas de cohesión. Aquí la ponemos. Las fuerzas de cohesión son las No se moverán. que atraen y que mantienen unidas a las moléculas, como bien dijeron sus compañeras, las que hacen que se mantengan unidas, ¿vale? Y como pueden ver en el GIF, están muy cercas una de las otras, y ¿qué pasa? Como que se mueven, pero en su mismo lugar. Vamos a imaginarnos que estamos en el metro, pero así el que está en hora pico, súper atascado, que ni te puedes mover. Es un ejemplo de que ustedes pues vean esto de las partículas en estado sólido. ¿Qué pasa en el metro? Que como está tan lleno de gente, pues no te puedes mover. A lo mucho pues puedes, no sé, rascarte el ojito y eso a veces ni puedes moverte de tantas personas que hay, ¿vale? Entonces, dicho eso, en el estado sólido esto ocasiona que estas fuerzas de cohesión ocasiona que no se puedan mover libremente. Es decir, que la molécula que está aquí no tiene forma de llegar aquí.
por ejemplo, a donde está esta. No se puede, están en su lugar y ahí se quedan. Y lo único que hace que estén en movimiento es el famoso movimiento vibracional, que es el que vemos aquí. O sea, sí se mueven, pero no tanto para que se puedan cambiar de lugar o cosas así. Nada más como que chocan entre ellas. ¿Dudas aquí con el estado sólido? No. No, está muy fácil. No. A mí, nada más una pregunta así en general. Bueno, el estado de agregación que es el plasma y el condensado de Bose, ¿eso no entran en el examen? No, no vienen en el examen. No te preocupes, nada más vienen estos tres, el sólido, líquido y gaseoso. Ah, bueno, gracias. Y eso ya es meterse en cosas más complicadas. Vamos a hablar del estado líquido. Los líquidos presentan volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, el agua que está en su garrafón, pues ¿qué forma tiene el agua? Pues la del garrafón, ¿vale? Una propiedad muy importante de los líquidos es la viscosidad. ¿Quién se acuerda qué es la viscosidad? La facilidad de un fluido para resbalarse, pues. O sea que Era la fuerza que oponía un líquido a una superficie, no sé qué cosas científicas. ya están diciendo cosas muy científicas, pero yo les había dicho que es la capacidad de un fluido a fluir. Vaya. Y eso quiere decir, por ejemplo, si comparan el agua y la miel, si los ponen en una superficie, pues pueden ver que el agua se mueve más rápido, fluye más rápido a comparación de la miel. Y aquí pueden verlo en este GIF, cómo está cayendo muy lentamente. ¿Vale? Esa es una propiedad importante de los líquidos, porque eso va a hacer que podamos diferenciar un líquido con otro. Algo importante aquí también es que en los líquidos las partículas están unidas por fuerzas de cohesión menores que las de los sólidos. Gracias a esto, pues ya las moléculas pueden moverse de un lado a otro. ¿Vale? Si una molécula está aquí, puede fácilmente moverse Pregunta. hasta la ¿Soy el único que escucha a la maestra trabada? No sé. ¿Me escuchan trabada, chicos? Sí, un poco. No, maestra. Ay, No. ¿Cómo está? ya está. Híjoles. A ver, ahorita A lo cómo me mejor es la Un red. momento ahí sí. Yo A soy mis de compañeros son los que escucho trabados, pero a usted le escucho bien. Va a ser lo de Pink, maestra. Vamos a continuar con el último. ¿Dudas aquí con el estado líquido? No. Vamos a continuar entonces con el último, el estado gaseoso. Las sustancias en estado gaseoso no son fáciles de distinguir a simple vista. Y eso, pues un ejemplo muy claro es el aire. El aire es un gas y pues no lo vemos. No tienen volumen ni forma definidos. Las partículas que lo constituyen se encuentran muy separadas unas de las otras debido a que predominan las fuerzas de repulsión. O sea, lo contrario a las fuerzas de cohesión. Si las fuerzas de cohesión me están diciendo que es esa fuerza que se mantengan unidas las partículas, aquí las fuerzas de repulsión va a ser esa fuerza que hace que las partículas no se repelen, se encuentren separadas, ocasionando que ocupen todo el espacio que se les presenta. Si ustedes han jugado con una jeringa, no con la, ¿cómo se llama? Con la aguja, sino con la jeringa como tal y el émbolo. Y ustedes pues le quitan bueno, imagínense que es una jeringa. No, está muy bien mi dibujo. Permítanme. Está la jeringa más o menos. Ay, perdón, muchachos. Está la jeringa así. Algo así.
Y aquí digamos que está el émbolo. El aire que agarra. Exacto, eso es a lo que voy a llegar. Ustedes le quitan el émbolo y vuelven a oprimir. El émbolo va a llegar a un punto en que el émbolo no va a llegar hasta el final de la jeringa, va a llegar como que a la mitad, como que hasta aquí. Este espacio que se está ocupando es del aire que se quedó en su aguja, en su jeringa, perdón. ¿Vale? Ese es un ejemplo de cómo el aire, que es un gas, ocupa el espacio que nosotros, bueno, más bien que él quiera. Por ejemplo, ustedes ahorita están en su sala, en su cuarto, donde sea. Todo el espacio, todo el espacio en donde están hay aire. ¿Vale? No sé si tengan dudas con esta parte. El aire es igual al oxígeno, ¿no, Miss? Es que el aire es una combinación de varios Dióxido de gases. carbono. Está el Ajá. carbono, el oxígeno, el nitrógeno, o sea, es una mezcla de varias cosas. Pero pues el oxígeno pues lo vemos pues en los tanques de oxígeno que usan pues las personas que tienen dificultad para respirar, pues lo usan, eso también es un gas. Y por ejemplo, ese tanque que ustedes ven, ahí, aquí está la válvula más o menos. Aquí todo esto está lleno de aire, de oxígeno, mejor dicho. Y aquí las partículas se están moviendo libremente, aquí se mueven, así lo que quieren. Así. También es un ejemplo de un gas. ¿Dudas que tengan aquí con los estados de agregación de la materia? No, Miss, me deja anotar rápido. No, profe. ¿Me regreso o en esta? No, en esta. Ah, ok, sí. Ya, Miss. Ya que vimos los estados de agregación de la materia, vamos a ver sus cambios. Los cambios de estado de la materia. ¿Qué es un cambio de estado de la materia? Es el cambio en la separación de las moléculas de las sustancias. Es decir, como de que estoy en mi estado sólido con moléculas muy compactas, voy a pasar a un estado líquido donde ya se pueden mover con más libertad. Tenemos como cambios de estado la fusión, la ebullición, la solidificación, la condensación, la sublimación y otros que no están aquí mencionados. Pero para ser más didáctico esto, vámonos a este diagrama. Aquí se encuentran todos los cambios de estado de agregación de la materia. Está la fusión. La fusión es cuando tenemos un sólido, aumentamos su temperatura y obtenemos un líquido. Ahora estoy en mi líquido, vuelvo a aumentar la temperatura de ese líquido, pasando por una evaporización para convertir ese líquido a gas. Ahora, aquí pasa pues lo contrario. Yo para pasar de estado gaseoso a sólido, tengo que disminuir la temperatura de ese gas para que ocurra una cristalización y así vuelva otra vez a mi sólido. ¿Ok? Ahora vamos a verlo al revés. ¿Alguien tiene dudas? Había que copiarle. No. No es necesario que las copies tal cual. De todos modos, las diapositivas están en el Classroom. Gracias, profe. Nada.
ahora sí vamos a verlo al revés. Como estoy en mi estado sólido, quiero pasar a un estado gaseoso. Para eso vuelvo a aumentar su temperatura, pero va a ser tanto su aumento de temperatura a tal grado que voy a pasar por una sublimación. Y esa sublimación va a ocasionar que yo esté en estado gaseoso. Ahora, estando en estado gaseoso, quiero pasar a estado líquido. ¿Qué va a ocurrir? Aquí voy a disminuir su temperatura para que ocurra una condensación y así ese gas se vuelva líquido. Ahora, de líquido quiero pasar a estado sólido. ¿Qué voy a hacer? Que ese líquido le voy a disminuir su temperatura. Ese líquido pasa por una solidificación y así obtengo mi sólido. ¿Vale? Todas las flechas que ven en color morado son los cambios que van de color morado. De color azul, perdón. Todos los que ven en color azul son los que es necesario una disminución de la temperatura para que ocurra ese cambio. Ahora, los que están en color rosa son los que necesitan un aumento de temperatura para que cambien de estado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con los cambios de estado? No, profe. No, profe. ¿Ya lo notaron? ¿Ya No, le profe. tomaron atención? No, ¿Se van a acordar de esto? sí, maestra. Sí, maestra. Entonces vamos a continuar ahora. Ya hablamos de todo lo que relacionaba las mezclas. ¿Vale? Todo eso de qué fenómenos, cambios químicos, cambios físicos, los estados de agregación de la materia. Todo eso es parte de sí de la materia, pero de la mezcla más que nada. ¿Vale? Ya está la materia. Y ahora nos vamos a concentrar en las sustancias. Dicho eso, vamos a hablar ahora de una sustancia. Y las sustancias están formadas por átomos o moléculas que tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. Aquí es una palabra muy importante, porque todo lo que vimos de mezclas, pues sí, de mezclas heterogéneas y homogéneas, sí las podemos separar por cambios, ¿vale? Ahorita los vamos a ver, pero cuando ya estamos hablando de sustancias, o sea, compuestos y elementos, ya no hay como tal procedimientos físicos para que separes un compuesto. Por ejemplo, que queramos separar el oxígeno de la molécula del agua, no hay un procedimiento físico que lo pueda hacer. Eso ya se involucran otros procedimientos químicos. ¿Vale? Entonces, continuando con la definición de sustancia, estas se clasifican en compuestos y elementos, como ya habíamos visto. Entonces, vamos a hablar ahora de qué es un elemento. Un elemento es una sustancia pura, anoten, subrayen, formada por átomos del mismo número atómico y no puede descomponerse en otra sustancia por ningún método. Los elementos químicos, ¿se han visto alguna vez una tabla periódica? Todos esos son elementos químicos, son sustancias puras y ya no hay forma de que consigas algo más puro que esto. Por ejemplo, que el oro o que el carbono o que el hidrógeno, nitrógeno, etc. Ya es lo más puro que hay. ¿Ok? Entonces, aquí como dato súper importante es que en la actualidad se conocen 118 elementos. ¿Ok? Eso es en elementos químicos. Es una sustancia pura. Acuérdense. Ahora vamos a pasar con los compuestos químicos. Estos ya están formados por moléculas o iones que tienen determinada carga. Positiva en el caso de los protones o negativa en el caso de electrones. Y aquí les pregunto,
si yo les pongo, ay, ¿dónde está? Esta partícula o átomo, ¿cómo se llama? A esas partículas que tienen carga negativa. ¿Electrones? No son electrones. Cationes. No. Aniones. Aniones. Aniones, es correcto. El cation va a ser cuando vean, por ejemplo, escribe. Así, con su signo de más. Ahora, algo importante, si ustedes los ven juntos, es cuando, si ustedes ven el conjunto de partículas con cargas positivas y negativas, se van a llamar iones. Acuérdense muy bien de eso, porque lo vamos a utilizar en enlace químico. Estúdienlo. Y bueno, los compuestos químicos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los ejemplos que aquí les pongo del ácido clorhídrico y el cloruro de sodio son compuestos inorgánicos. Y aquí los compuestos orgánicos también, bueno, es una rama de la química que también se le conoce como química del carbón. ¿Vale? Todos esos compuestos que vean con carbón e hidrógeno son compuestos orgánicos. ¿Qué molécula tiene carbón pero no es orgánica? El dióxido de carbono y el monóxido de carbono también. ¿Vale? No se queden con la idea de que ya porque el compuesto tiene carbono en la estructura ya es compuesto orgánico. No, muchachos. Estos dos son compuestos inorgánicos y este sí es un compuesto orgánico. Otro compuesto orgánico que se me ocurre, la aspirina. La aspirina también se le llama ácido acetil salicílico, eso también es un compuesto orgánico. En sí los medicamentos son compuestos orgánicos. Si a ustedes un día les da curiosidad así como de buscar en Google estructura del paracetamol, esa cosota que vayan a ver es un compuesto orgánico. ¿Dudas con compuestos y elementos? ¿Y el ácido clorhídrico? Estos de aquí, el ácido clorhídrico y el cloruro de sodio, son inorgánicos. Entonces también hay, ¿cómo se llama? Compuestos que tienen el hidrógeno, pero no son orgánicos. Ajá, o sea, para que sea un compuesto orgánico, debe de estar juntito el carbono. Ay, ¿dónde está? Ahí está. El carbono y el hidrógeno. Eso, así deben de estar juntitos. Si no están juntos, o sea, por ejemplo, como bien dijiste, aquí en el ácido clorhídrico que hay hidrógeno, como no está el carbono aquí, pues ya es compuesto inorgánico. Ok, gracias. Maestra, ¿me Dime. puede explicar eso de orgánicos e inorgánicos, por favor? Sí. Los compuestos orgánicos son aquellos que en su estructura tienen carbono e hidrógeno estrictamente. O sea, si la molécula no tiene estos juntos, no es compuesto orgánico. Por ejemplo, aquí está solo tiene hidrógeno, pero no está el carbono. Por lo tanto, es inorgánica. Ahora, si ustedes ven el cloruro de sodio, ya me prendió su micro. Aquí está del cloruro de sodio. ¿Y para los inorgánicos hay uno en específico? No, ahí es la mezcla de los elementos que ves en la tabla periódica. Ahí es una mezcla de todo. Okay. Está el ácido clorhídrico. Otro ejemplo que se me ocurre es esperen un momento. El ácido nítrico. ¿Alguien se escucha ahí? No sé quién es. No sé si pueden apagar sus micros, por favor.
Este de aquí es un compuesto inorgánico. ¿Vale? Otro que se me ocurre, el hidróxido de sodio, está en AOH, también es un compuesto inorgánico. Ahora, de compuesto orgánico se me ocurre el más sencillo, el metano. También hay más complejos, por ejemplo, el de la glucosa, es un compuesto orgánico. O 6 me parece. Tal vez me esté equivocando, pero esto es un compuesto orgánico y pueden ver que efectivamente hay carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Y aquí pues está decolado el oxígeno, pero también es un compuesto orgánico. ¿Vale? A ver, permítanme, muchachos, porque no puedo abrir el... Maestra, ¿y cree que de eso venga en el examen? Si les preguntan qué es compuesto orgánico e inorgánico, sí. Ajá. Ah, ok. Pero les van a poner, o sea, no les van a poner moléculas así de la glucosa. No, no se vayan a espantar. Les van a poner moléculas sencillas. Ok. A ver, permítanme, muchachos, porque no puedo ver el chat. Pero bueno, dudas que tengan por el momento. No. No, maestra. Dime. No dije yo no. ¿No? Ah, bueno. Déjenme ver qué hora es. Todavía tenemos 2 minutos. Ay. Vamos a hablar ahora de los métodos de separación de mezclas. Nada más les voy a dar la introducción. La siguiente clase ya vemos uno por uno qué son, ¿no? Y bueno, tenemos como métodos de separación de mezclas heterogéneas. Son los métodos que son la filtración, decantación, atracción magnética y tamizado. ¿Alguien de aquí sabe más o menos en qué consiste alguna de estas? La filtración es como una El malla y... tamizado es pasar, por ejemplo, la arena en una coladera. Correcto. Y De atracción de magnética es, por ejemplo, el imán, atraer un imán con otro imán, podría ser, o partículas de metal con un imán. Ah, correcto. Aquí está. Filtración, creo que era por gotas. Creo que sí, No, no me no es acuerdo. por gotas. Me parece que uno de sus compañeros estaba hablando de la filtración. No vi quién era. Sé que era un chico. Era yo, La pero puedo decantación hablar es de la la separación decantación. de sustancias mezcladas, ¿no? ¿Perdón? Que si la ¿Cómo? decantación es la separación de dos sustancias mezcladas. Sí, o sea, todos estos métodos que ven aquí son de mezclas. Pero hay unos que son específicamente para mezclas heterogéneas y otros para homogéneas. Por ¿Vale? ejemplo, la centrífuga, ¿no? Que sería el de la centrífuga aplica para la homogénea y es, por ejemplo, con la sangre. Sí, mucha. Ay, qué ¿Puedo hablar de la decantación? Bueno, una definición Sí, rápida. te interrumpen, ¿verdad? Dime, Axel, dime de la Bueno, por lo que yo decantación. recuerdo, la decantación es la separación de dos líquidos con diferentes densidades. Es correcto, muy bien. También la decantación puede ocurrir cuando es mezcla sólido-líquido. Por ejemplo, cuando mezclan arena con agua. Si ustedes ya después de que mezclaron su agua con arena y lo dejan reposar, así que se sedimenta la arena, o sea, es decir, aquí está su vasito, todo esto es agua, pero esto es arena, todo esto rojo va a ser arena. Entonces hacen una decantación, sacan todo el agua y ya solo obtienen su
su arena. Pero también es muy cierto lo que dijo su compañero, también pueden ser mezclas líquido-líquido, pero con diferencia de, de densidad. Entonces, eso pasa con mezclas heterogéneas. Y con mezclas homogéneas, estas las podemos separar por destilación, evaporación, cromatografía y centrifugación. Ya me hablaron de la centrifugación. Según yo, el de la evaporación es, por ejemplo, quieres extraer un producto y lo pones a evaporar para que solo quede el producto que quieres, ¿no? Sí, es correcto. Un ejemplo, ¿puedes decirme? Por ejemplo, el agua y unas guayabas. ¿A poco? ¿Sí? ¿Segura? A ver, ¿alguien puede tener un ejemplo de este? ¿De cuál? De la evaporación. Creo que yo, es cuando un líquido pasa a ser gaseoso. Ajá, y, o sea, sí es correcto lo que dice, pero un ejemplo de qué? de qué mezcla puedo evaporar. No, es que no puedo ver el chat, muchachos, de verdad no puedo. Dijeron que la sal del agua. Correcto. Como bien mencionaste tú, en la evaporación nos interesa recuperar el sólido, ¿no? Eso va a pasar cuando pongamos a evaporar una mezcla de sal y agua. Se va a evaporar toda esa agua se va a perder y ya en nuestro vasito vamos a recuperar nuestra sal. Muy bien, y muchas gracias. Muchachos, dado que mi computadora no me quiere hacer caso, ya se pueden desconectar. Muchas gracias por eso se le llama, asistir. ¿Mande? que a eso se le llama salinización. Sí, es correcto, la salinización del agua, ¿no? Eso lo hacen para obtener agua potable, me parece. Sí, pero tengo una pequeña duda. ¿Qué pasó? Es que, según yo, también la destilación tiene que ver por medio de evaporación, ¿no? Sí, pero de ahí pasa algo muy interesante. De hecho, se va muy de la mano con la evaporación, pero en la destilación Son cristales de sal y se Pasa evapora por... el agua. Pero, Ajá, y sale de gotita en gotita. exacto, ahí vas a recuperar los dos componentes de tu mezcla. En la evaporación no. Pero lo vamos a ver en la siguiente clase, no se preocupen. Entonces, ya es todo por hoy, muchachos. Sigan estudiando y al rato les subo el Kahoot de estos temas, ¿vale? Cuídense mucho, muchachos. Gracias, maestra. Hasta luego. Adiós. Maestra. Hasta luego, cuídense Adiós, mucho. maestra. Adiós. Maestra, no me deja salir. ¿Me puede expulsar? Ay, ya. No, es que yo tampoco puedo. A ver, tengamos paciencia. Ya pude, maestra, ya pude. Ok. Qué bueno. Cuídense, chicos.